los Salmos y te voy a invitar a que abras tu Biblia y vayas conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 68 y vamos a estar analizando de una manera rápida, de una manera breve, 6 versículos de 35 versículos que tiene este Salmo. Salmos capítulo 68, versículos del 1 al 6. No sé si tú sabes, pero cuando yo era niño yo pensé que el libro de los Salmos estaba escrito solamente por David. Pero cuando vamos leyendo los Salmos podemos encontrar que diferentes salmistas escribieron los Salmos. A lo mejor una tercera parte de los Salmos es escrita por David, pero los demás capítulos que encontramos en los Salmos son de diferentes escritores. Pero este Salmos que vamos a estar analizando fue escrito por el salmista, por el rey David. Y es un Salmos bien interesante y bien importante, porque para poder entender un poco con respecto a lo que nos dicen estos 6 versículos, debemos de conocer un poco la historia en el momento por el cual el rey David estaba pasando. Sabemos que el rey David para mí es el mejor rey de todo Israel. De todos los reyes que se levantaron, a mis gustos, David fue el mejor rey. Probablemente otros digan que Salomón, muy respetable, pero sabemos que para que David llegara al trono, el hijo de Isaí pudiera llegar al trono, tuvo que pasar por momentos difíciles, por situaciones difíciles. En alguna ocasión el profeta Samuel lo ungió y hubiéramos pensado que de un momento para otro él iba a ser nombrado rey de Israel. Sin embargo, podemos ver en la historia del libro de Primera y Segunda de Samuel cómo fue un proceso el cual tuvo que pasar David para poder llegar a ser el rey de Israel, no solamente de Judá, sino de toda Israel. Y tenía un adversario que no quería, no estaba entre sus planes que David fuera rey. Él prefería que fuera su herencia, el rey Saúl. Pero a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, Dios mira y ve a David y lo ve conforme a su corazón y dice: él va a ser el nuevo rey de Israel. Y vemos que David era conforme al corazón de Dios, un humano como tú y como yo, con errores, con imperfecciones. Sin embargo, lo que tenía en el corazón David es que él reconocía, admitía que necesitaba de Dios y que ante sus fallas y ante sus errores, el único que podía darle perdón y el único que podía volver a indicar o reindicar su vida era Dios. Y eso es lo que tú y yo podemos aprender del rey David. No somos perfectos, tenemos errores y cometemos errores. Pero ¿qué estamos haciendo para que tú y yo vayamos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy? Por eso es que tú y yo nos reunimos cada domingo, cada miércoles, cada sábado, no porque seamos perfectos ni porque seamos santos. Por fe somos santos, pero nos reunimos, nos congregamos para venir y aprender cada día más de la palabra de Dios y decirle: Señor, te necesito de tus fuerzas, necesito de tu dirección, necesito de tu guianza para poder seguir adelante. Necesito que tú tomes el control de mi vida. Y cuando el salmista escribe estos versículos y empieza en el versículo 1 y dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Fíjate cómo empieza el salmista este versículo: levántese Dios. Porque en la situación en la cual estaba pasando David, estaba pasando por persecución, sus enemigos se habían levantado y David estaba huyendo en un desierto, de desierto a desierto, de zonas a zonas diferentes, para no ser encontrado, para no ser hallado. Y cuando David dice levántese Dios, está haciendo referencia a que Dios le sustentara y Dios le diera la victoria en medio de esa adversidad, en medio de ese conflicto, en medio de esa persecución que él tenía por su vida. Yo en esta tarde quiero invitarte a que reflexionemos cuál es la adversidad que tú y yo estamos pasando, cuál es la persecución que tú y yo estamos pasando, no a lo mejor en nuestra vida, pero sí en nuestro espíritu, sí en nuestras emociones.
¿Cuáles son todos aquellos problemas que nos agobian, que no nos dejan dormir, que nos inquietan? Y recordemos y pidamos a Dios que Él se levante a favor nuestra. Que el Dios Todopoderoso pelee por nosotros esa batalla que tenemos día con día. Eso es lo que David le está pidiendo a Dios en este versículo. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pero no solamente eso, sino David está haciendo hincapié, está haciendo énfasis en todas aquellas personas que son enemigas de Dios. En todas aquellas personas que no han puesto ni tienen la identidad de Cristo en sus vidas. Por eso es que es bien importante recordar que todo aquel que tiene la identidad de Cristo ahora ha sido reconciliado con Dios. Y ya no somos más enemigos de Dios, sino ahora somos llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, Dios nos da protección, Dios nos guarda, Dios nos va a fortalecer. Pero en este versículo David está haciendo énfasis a que hay personas que están en contra de la voluntad de Dios. Hay personas que no van a querer cambiar. Hay personas que siguen viviendo bajo la identidad del pecado y se gozan y no quieren saber nada de Dios. Y va a llegar un tiempo en el que Dios se va a levantar y va a traer un juicio sobre todas aquellas personas. Pues Dios, hoy en nuestros tiempos, Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, pero también Dios tiene misericordia del pecador. ¿Cómo podemos ver su misericordia? Lo podemos ver en su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por todos en aquella cruz, a morir por el mundo en aquella cruz. Sin embargo, va a llegar un tiempo en el que esa misericordia que hoy está presente en este mundo y hoy está presente en esta vida, se va a acabar y va a venir un juicio de Dios, porque Dios es un Dios santo y también es un Dios que aborrece al pecado, y no solamente al pecado, Dios también se enoja, se aira, aborrece al que comete pecado. Y es lo que nos está describiendo en este versículo. Nosotros como creyentes debemos de ser pacientes, debemos de ser humildes y debemos de caminar con paciencia la vida, la carrera que tenemos por delante. Muchos se van a levantar en contra nuestra, pero que no nos preocupemos, que no nos sintamos solos o desamparados, porque Dios a su tiempo va a traer juicio y justicia sobre aquellos corruptos, sobre aquellos que se gozan en la iniquidad. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Nadie va a poder hacerle frente al poder, a la soberanía, a la autoridad de Dios. No sé si te acuerdas nuestros estudios que tuvimos de revelaciones. Podemos ver cómo el anticristo, cómo el falso profeta, cómo Satanás se van a levantar en contra de la segunda venida de Cristo. Y van a juntar gente y van a juntar potencias de estados, de países para poder hacer frente a la venida de Cristo. Pero van a ser derrotados en un instante. Y es lo que de una manera profética nos está hablando en este versículo 2. Cómo Dios se va a encargar de derrotar, de destruir a todo aquel que no quiera hacer su voluntad. Cómo Dios se va a encargar de traer juicio y de castigar a todas las personas que quieran seguir viviendo en la identidad de pecado y alejarse y seguir enemistados con Dios. Para Dios va a ser algo fácil y tan sencillo. Y si tú me preguntas si es tan fácil para Dios, ¿cómo es que hoy en día hay tanta maldad? ¿Cómo hoy en día los creyentes tenemos que sufrir por persecución? Porque es parte del plan de Dios, es parte de la soberanía de Dios. Y hay que recordar que el juicio de Dios empieza por su casa.
Y Dios en este momento está permitiendo que tú y yo como creyentes pasemos por pruebas, pasemos por adversidades, para que cuando llegue el día de juzgar ya no a sus hijos, sino a las demás personas, Él tenga evidencias y tenga forma de demostrar y de decir, mira, vas a ser castigado, vas a pasar por esto y por aquello, porque en el tiempo, en el 2021, tú trajiste persecución en la iglesia Capilla Calvario, Oaxaca, porque tú trajiste persecución a alguna de mis misiones. Ahora te toca a ti sufrir. Pero por de mientras, nosotros como creyentes debemos de perseverar, de seguir adelante, de no desanimarnos, porque los tiempos hoy en día no son buenos, son difíciles, son de aflicción, son de enfermedad, son de hambre, son de dolencia. Pero para los creyentes esto no va a ser para siempre. Mira lo que nos dice el versículo 3, un contraste. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Los justos, el salmista está haciendo referencia a todo aquel que tiene temor, todo aquel que es reverente a Dios. ¿Cómo podemos aplicar este versículo hoy en nuestros tiempos? Los justos somos los que hemos creído en Dios, los que hemos puesto nuestra identidad ahora en Cristo, y Él ha cambiado nuestra vida y ha cambiado todo en nuestro ser. Y nosotros debemos de aprender a alegrarnos y a gloriarnos y a estar contentos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Nuestra vida, nuestra alegría, nuestro gozo está en Dios. Sigamos adelante. Versículo 4 nos dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Este versículo, cuando yo lo leo, se me viene a la mente aquel jinete con su cordero, o aquel jinete con su caballo blanco, preparándose en Apocalipsis, listo para descender de las nubes hacia el cielo. Y yo creo que este es un salmo bien interesante, porque podemos encontrar las profecías que se nos hablan en el libro de Revelaciones. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. No sé si tú recuerdas, pero en dos momentos específicos de Apocalipsis pudimos ver cómo cierta multitud va a alabar a Dios. Los 144,000 sellados van a tener un momento especial para alabar, para glorificar a Dios. Después pasan los capítulos, y cuando Dios establece en el monte santo la iglesia, tú y yo vamos a glorificar a Dios con alabanzas, con cánticos de victoria, de alegría. Y es lo que nos dice en este versículo 4. Un salmos que fue escrito hace unos 3,500 años, y nos está hablando de una manera profética de cómo va a ser el tiempo y la forma en el tiempo del fin, cuando nosotros estemos reunidos con nuestro Dios. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jesucristo. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. Qué impresionante. Y me gusta mucho cómo termina el tema en estos dos versículos que vienen, que son los siguientes, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esto es algo impresionante, porque tiene dos maneras de poder interpretarse. La primera manera, y la que hemos estado tocando, es de una manera profética y que se está describiendo en el libro de Revelaciones, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y se plasma y se queda en la tierra, y hay cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén va a ser
para alegría y para gozo de todos nosotros, y vamos a poder convivir cara a cara con Dios y poder ver al Cordero y poder disfrutar de ese momento y poder estar con Dios, y sabremos que ya nada mal nos va a pasar, porque en Dios vamos a estar completos, en Dios va a estar nuestra plenitud. Y sabremos que los tiempos que hoy vivimos son tan diferentes a los que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber lloro, ya no va a haber lamento, y nuestro Padre Celestial va a tener cuidado de nosotros de una manera increíble. Pero también, al leer yo estos dos versículos, me pongo a pensar que Dios, a través de Cristo, y Cristo en sus enseñanzas, en los evangelios, en el testimonio de los apóstoles, Dios nos llama, Cristo nos llama a que como iglesia, tú y yo seamos una familia, seamos un cobijo para personas desamparadas, seamos bendición para aquellos que están pasando por malos momentos. Y cuando yo leo estos dos versículos que nos dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. En mi corazón nace la idea de tomar estos versículos y practicarlos como iglesia. Tú y yo como la iglesia de Cristo, tú y yo como Capilla Calvario, estamos aquí para hacer familia, estamos aquí para ayudarnos mutuamente, como lo estamos viendo en el libro de Hechos, que los hermanos se ayudaban con constancia y estaban en unidad y eran gozosos en reunirse, eran unánimes en todo lo que hacían. Tú y yo como iglesia somos llamados a practicar eso en nuestras vidas. Que Dios nos use para que como iglesia seamos más que una comunidad, más que personas con una misma fe y un mismo sentir, seamos familia. Nos ayudemos mutuamente. A los hermanos que están desamparados, a los hermanos que necesitan esperanza, que Dios use nuestra iglesia para darles esperanza, para darles ánimo. A las personas que están desamparadas, a las personas que están cautivas en el pecado, que Dios nos use para traer libertad. A eso tú y yo somos llamados. A practicar estos dos versículos y saber que va a llegar su tiempo en el cual Dios va a tomar control de nuestras vidas en la Nueva Jerusalén. Pero ahora, mientras tengamos vida y mientras estemos en esta tierra, como iglesia, Dios nos ha llamado a habitar en familia y ayudarnos mutuamente. Que Dios bendiga a nuestra iglesia para poder ser de bendición primeramente a nuestros hermanos de la iglesia local, pero también a nuestros hermanos de las misiones, pero también para hacer bendición a aquellas personas que están en cautividad, a aquellas personas que están en pecado y que están enemistadas con Dios. Ser usados para llevarlas a los pies de Cristo y ellos puedan ser cambiados y sea puesta la identidad de Cristo en sus vidas. Y termina este versículo 6 diciendo, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Es decir, mas todo aquel que quiera seguir viviendo bajo el pecado, bajo el adulterio, bajo todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, no van a recibir prosperidad. Sus frutos van a ser frutos malos, frutos podridos. Pueden tener dinero, pueden tener riquezas, pero en su interior no hay nada bueno. Pero en su interior hay muerte, pero en su interior hay maldad. Nosotros no podemos tener nada físicamente. Podemos sufrir de hambre y sufrir en buscar en dónde dormir, pero por dentro
nosotros estamos llenos de la presencia de Dios. Si tú y yo estamos llenos de la presencia de Dios, tenemos vida. Mientras que todo aquel rebelde, todo aquel desobediente a la palabra de Dios está muerto en su interior. Y mientras nosotros vivamos por toda una eternidad, ellos también van a vivir por toda una eternidad, pero en condenación. Van a vivir en sufrimiento, en aquel lugar que tú y yo hemos estudiado en Apocalipsis, que será el lugar donde será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Por eso el salmista termina este versículo diciendo: mas los rebeldes habitan en tierra seca, en tierra donde no hay prosperidad, en tierra donde va a ser una tierra de condenación. Por ahora, como creyentes, nos toca seguir adelante. Momentos duros, momentos difíciles, pero no nos rendimos, sino seguimos adelante. Yo te invito en esta noche, una noche con mucha lluvia, que le pidamos a Dios que Él abra la ventana de los cielos en nuestra vida, en nuestro cuerpo espiritual, y nos ayude a ser de bendición para todos aquellos hermanos que nos necesitan, que nos ayude de ser de bendición para todas aquellas personas que están desamparadas. Dios ya envió a su Hijo Jesús. Jesús ya nos comisionó y nos llamó a ser como Él. Ahora nos toca, ahora es parte nuestra ser árboles de justicia, ser árboles frondosos con buenos frutos, que las personas vengan a nosotros y nosotros las podamos llevar a Cristo. Ese es nuestro trabajo ahora. Y si tú me preguntas, bueno, ¿cómo puedo ser yo un árbol frondoso? Con tu testimonio, con tus palabras, con tus acciones, con lo que tú piensas. Tú y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Tú y yo somos llamados a ser árboles de vida, ríos de vida en medio del desierto. ¿Cuál es el desierto? Aquellas personas que están necesitadas por conocer de Cristo. Es nuestra misión poder llevar a las personas a los pies de Cristo. Eso es lo que nos habla este Salmos. De una manera tal vez no directa, pero sí indirecta. Y que el rey David comprendía, y que el rey David entendía. Por eso lo plasmó en este Salmos. Yo te invito a que tú y yo también lo practiquemos. Y seamos agua de vida en medio de un desierto. Y seamos árboles frondosos en medio de la necesidad. Y ser usados por Dios para poder extender su reino en la tierra. Te voy a invitar en esta noche a que inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra que hemos visto. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque yo sé que tú nos has hablado en esta tarde, en este tiempo. Así como tú has derramado de la lluvia en esta tarde, y esta lluvia va a bendecir y va a nutrir la tierra. Yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que tú derrames de tu palabra en nuestras vidas y que podamos ser ríos de aguas vivas y que podamos ser árboles que den frutos buenos, Señor, y que las personas necesitadas y que las personas sin esperanza, sin amor, puedan ver en nosotros esa transformación y ese cambio que se logra al depositar nuestra fe en Cristo, al ser renovados y al poner la identidad de Cristo en nuestras vidas, y podamos atraer a esas personas necesitadas y poder atraer a esas personas sin esperanzas a los pies de Cristo, y que ellos puedan ser transformados y que ellos puedan ser cambiados y que de su interior puedan correr ríos de aguas vivas y que de su interior puedan ser
árboles frondosos, árboles de justicia para bendición y para sanidad de su vida y de sus familias. Gracias, Señor, porque a eso tú nos has llamado, a hacer luz en medio de la oscuridad. Te alabamos, glorificamos tu nombre en esta hermosa noche, Señor. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.